no ver Televisa, porque manipula la información. Regresamos, Javier Hernández Valencia, en esta conversación contigo sobre este examen periódico universal que has descrito la dinámica y cómo los países que forman parte de la ONU, bueno, pues están sometidos, digamos, a este ejercicio de evaluación de esta manera, como lo fue México, que es el foco de atención en este momento para nosotros y la conversación. Déjame aquí detener para preguntarte sobre el conjunto de recomendaciones, sobre las cosas específicas que los países que evaluaron a México le dijeron a México, cómo se agrupan las recomendaciones, dónde están los temas principales, los más recurrentes, y qué resumen nos harías del tema. Pues allí tal vez, con ahora, digamos, el procedimiento técnico, yo voy a hacer una agrupación que es totalmente extraoficial, porque el procedimiento oficial es de listar tal como fueron emitidas. ¿Y nos da 170 y tantos? 176. 176 recomendaciones. Pero si las pudiéramos agrupar para ver dónde coinciden en la temática y en el enfoque grupos de países, una de las cosas que probablemente sea más notoria y destacable es la preocupación repetida, continuada, sobre los temas de violencia de género en México. Eso ha sido muy destacado, si me permite, sin que esto se tome como un conteo oficial. En este breve repaso de las 176, yo he logrado identificar 15 que se enfocan desde diferentes ángulos en violencia de género. Por ponerte solo dos ejemplos, ¿no? Van desde poner en funcionamiento y hacer cumplir leyes que reduzcan la incidencia de la violencia contra mujeres y niñas, así lo expresó Sierra Leona, hasta medidas concretas que sean tomadas para prevenir y penalizar la violencia contra las mujeres en todas las entidades federativas de México, especialmente aquellas que tienen un alto índice de reporte de asesinatos y ataques contra mujeres y niñas. Así lo formuló Dinamarca. Y así 15 de ellas, formuladas por diferentes países, han hecho ese enfoque particular en el tema de violencia de género. Otro tema que ha sido también recurrente y en el que, otra vez, estos enfoques diferentes para los cuales nosotros tenemos que ser respetuosos de la manera en que lo expresó el país, y por eso es que el número se multiplica, ha sido el tema de la reforma judicial y la lucha contra la impunidad, ¿no? Que van desde, digamos, afirmaciones más abiertas, como por ejemplo la de Polonia, que dice que se adopten e implementen medidas apropiadas que favorezcan el efectivo funcionamiento de las fuerzas de seguridad y del control civil de esas fuerzas en el contexto del Estado de Derecho, una formación más bien abierta, que podría incluso también adjuntarse a las preocupaciones, y también sobre esas voy a ir, sobre justicia militar, citaré la de Francia, que se continúe el combate contra la impunidad, especialmente en lo que respecta a, y vuelve sobre lo anterior, violencia contra las mujeres, niñez, defensores de derechos humanos, periodistas y todo otro tipo de grupos vulnerables, perdón, esto lo dijo Estonia, y Francia dijo combate contra la impunidad a través de la conducción de investigaciones exhaustivas sobre todas las alegaciones de violaciones de derechos humanos. Entonces, de estas hay 9. En el tema de combate a la impunidad, reforma judicial, hay otro tema, en el de justicia militar, en el que se concentran también 9, que van desde la específica reforma del artículo 57 del Código de Justicia Militar, hasta también el más amplio dominio de prevalencia del poder civil sobre la autonomía militar. Y una de las cosas que ha sido también fruto de un intenso trabajo de visibilización desde los periodistas mexicanos y desde los defensores de derechos humanos de México ha sido la situación de vulnerabilidad que los periodistas, hombres y mujeres que trabajan en comunicación social, pero también el estado de la libertad de expresión en México por esta afectación de periodistas y los defensores de derechos humanos han venido viviendo, y hay
yo agrupé hasta 24 menciones específicas a fortalecer, invertir en protección, en lucha contra la impunidad de casos de asesinatos de periodistas, hasta el mecanismo de protección de periodistas y defensores creado por ley hace un poquitín más de un año. Javier, aquí, bueno, desde luego es significativo que tengamos este agrupamiento que tú haces extraoficialmente, pero ayuda mucho para comprender precisamente qué tipo de recomendaciones hicieron los países y, bueno, has agrupado en estos temas principales el número de recomendaciones de los países sobre estos asuntos. De lo que acabas de mencionar, el que mayor número de alusiones tiene como tema es el de los periodistas y la libertad de expresión, que es un tema como para llamar la atención, desde luego, en México. ¿Eso obligaría al Estado mexicano a poner ahí un énfasis particular? Yo creo que sí, y justamente cuando hablamos de la narrativa no se trata pues solo de hacer un diagnóstico de ganancias y pérdidas, sino no, para mí... ¿qué va a hacer el Estado frente a eso? Exacto, o sea, ¿qué va a hacer y en qué sentido lo va a hacer? Porque muchas de las recomendaciones no solo hablan abiertamente de, bueno, combátase la pobreza, así en genérico, sí, sino de, en este caso, de periodistas y defensores, también hablando de protección, de prevención. Ahí, Javier, por ejemplo, se quedan los países en la mención de su preocupación y sus recomendaciones, o incluyen en algunos casos recomendaciones específicas de mecanismos específicos para enfrentar cosas específicas. Pues hay algunas de las intervenciones, por ejemplo la intervención de Colombia, que leo textualmente: fortalecer el mecanismo federal de protección de defensores y periodistas y proveerlo de una capacidad preventiva, tomando en consideración las amenazas que plantea el crimen organizado, las redes del crimen organizado, contra la libertad de expresión y de prensa. Y luego, Colombia ha sido un país muy cercano al proceso de conceptualización a través de experticia técnica y que aquí se ha recibido bien y se ha dado bienvenida. Pero yo quiero también moverme de estos que han sido como temas muy recurrentes a otros que, aunque tengan una sola mención, amplían el abanico. Por ejemplo, Javier. Por ejemplo, inclusive algunos que podrían plantear contradicción entre lo que dice un país o recomienda un país y lo que recomienda el otro. Te voy a interrumpir un segundo. Después de la pausa nos cuentas. Muy bien. Gracias, Javier. Regresamos, Javier Hernández, me estás contando, bueno, precisamente el tipo de mensajes y de planteamientos que hacen los países, en este caso a México. Y bueno, efectivamente, normalmente viene un saludo, una bienvenida, un elogio a los avances, pero luego vienen cosas tan específicas y que llegan incluso a plantear cosas distintas o hasta contradictorias, como te quedaste en el corte anterior. Teníamos aquí en tu revisión la evaluación que hace la Santa Sede y la que hace Holanda, por ejemplo. Te dejo aquí estos dos papeles que me mostrabas. Otra vez, ¿no? El trabajo de absorción y de por lo tanto no solo construir la narrativa, sino además implementar las recomendaciones, supone un alineamiento de todas las recomendaciones dentro de un continente. Es decir, las recomendaciones son contenido, pero hay que ponerles un formato, y el único formato viable que nosotros creemos que toca apostarle en México es hacer de esto parte sustantiva, columna vertebral del Programa Nacional de Derechos Humanos. Justamente esta mañana yo participaba en una, yo creo que es la segunda o tercera reunión que desde la Secretaría de Gobernación se ha abierto para convocar a organizaciones de la academia y de la sociedad civil a que activen y participen en la elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos que debería completar el sexenio. Este programa, en una lógica, digamos, constructivista, ¿no?, debe poder realizar los elementos del Plan Nacional de Desarrollo que tienen mayor impacto en el tema de derechos humanos y organizarlos de una manera que se propongan como política pública desde la Federación, pero que, y eso es lo que nos ha enseñado la experiencia, se reciban en las entidades federativas a su turno en diagnósticos y programas locales y por lo tanto cauces para la política pública. Yo creo que, y volviendo
la Santa Sede. La Santa Sede, por ejemplo, hizo una recomendación específica señalando que recomendaba respetar y defender la vida desde su concepción hasta su ocaso natural a partir de las reformas constitucionales estatales, promoviendo una protección similar a nivel federal y local. Holanda decía, sin embargo, que recomendaba que afirmaba, más que recomendaba, afirmaba que consideraba todavía insuficiente el acceso a condiciones de aborto seguro en México. Entonces, si ambas tienen la categoría de recomendaciones, ¿no? El arte de la política pública es saber si estas son, digamos, coexistentes, o algunas tendrán que ser rechazadas y otras no. Es el caso. Exacto. Ahora, yo no me puedo adelantar sobre lo que el gobierno va a decidir de qué acepta y qué no acepta. Lo ponía nada más aquí de ejemplo, con absoluto respeto tanto de la Santa Sede como del gobierno de los Países Bajos, sobre la manera en que los ejercicios no deben ni pueden quedarse estrictamente en el escenario internacional. Solo tiene sentido si se traduce en una lógica, ya no una narrativa, una lógica de actuación en política pública local, y que, pues, obviamente todos apostamos a que sea seria, ¿no? Es decir, a que pueda ser medible, que tenga indicadores, que tenga plazos y que tenga recursos. Totalmente de acuerdo. Bueno, en el caso de la Santa Sede, bueno, además es muy específica sobre el tema de las reformas constitucionales estatales y pide que se promueva una protección similar a nivel federal y local respecto a lo que llama respetar y defender la vida desde su concepción. Y dice también que está planteándole a México conseguir la efectiva implementación de la reforma del artículo 24 constitucional relativo a la libertad religiosa, que es todo un tema para México, desde luego. Javier, se nos acaba el tiempo. Tú decías hace rato, y en eso estabas ahora con esos temas, que además de los temas muy recurrentes, con muchas recomendaciones como las que mencionaste, había o hay cosas muy específicas, desde luego, que han sido mencionadas en lo general. Habrá oportunidad, Javier, de seguir analizándolas, si me lo permites. Por lo pronto dejamos aquí este ejercicio. Esto ya es un documento consultable y esperaremos a México a que responda en qué tiempo y circunstancia. Habían dos plazos. Uno, que es el plazo rápido, que el propio viernes, o sea, al día siguiente, debía como establecer una suerte de primer corte de caja. Pero México ha propuesto que responderá en marzo. En marzo. Y habremos de estar ahí cerca de eso. Ojalá no esperar hasta marzo para hacer de esto parte de un diagnóstico permanente de la realidad nacional. Javier, estaremos en ello. Gracias por estar aquí y gracias a usted que nos acompañó. Pásala bien. Eso es